raro. ¿Ahí? Raro. Estoy cambiando la voz como los adolescentes. ¿Puede ser eso? El Señor hace milagros. Claro. Pero no contigo esa parte, y es re bien. Ok, hoy día vamos a ver el libro de 2 Timoteo. ¿No? Entonces no. Nos vamos para casa. Vamos, los que no estamos acá, vamos a ver estamos viendo el libro de Lucas, ¿sí? Los niños, los jóvenes que están haciendo escuela dominical, ¿qué van a ver? ¿Van a ver algo así? ¿Monitos? No. Van a ver la Biblia también, no sé en qué parte, pero van a ver la Biblia. Y queremos dar gracias a Dios entonces por esa posibilidad. Oramos. Gracias, Señor, te damos porque hoy nos juntamos todos como un cuerpo delante tuyo, Señor, para ir a ti en dependencia, en humildad, y hables a nuestros corazones. Rogamos por esta escuela dominical que está comenzando en cada uno de los niveles que has dispuesto que tengamos en la iglesia, para que tú hables, para que tú nos enseñes, para que por medio de esa enseñanza también nuestros corazones aprendan algo nuevo que aplicar a nuestras vidas. Gracias por este tiempo hermoso que solamente provee de ti. Gracias por poner en nuestros corazones el venir así, con este ánimo, a aprender de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, todos los que tengan que irse a sus clases, entonces, que les vaya súper bien. O sea, no de los jóvenes adultos que estamos acá. Ok, entonces nosotros vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo... No, parece que aquí no han venido muchos a la iglesia. ¿Cómo que 12? ¿Quién da más? ¿Quién da más? 13, bien. 13, capítulo 13, y vamos a estar allá al final desde el versículo 31. Y vamos a ver hasta el 35. Bien poquito, así que la escuela dominical va a ser súper corta. Esa no me la creen, ¿cierto? ¿No? Y vamos a poner un power que dice, ahí hay una escritura en hebreo, para que se diga, esto viene de parte de Dios. y el tema de hoy, en este texto, se va a llamar un Dios fiel a cualquier costo. ¿Ya? ¿Nosotros somos fieles siempre? No. Menos cuando el costo de ser fiel para nosotros representa alguna amenaza o algún costo. Tenemos que pagar algo por ello. Y a veces preferimos no ser fieles para no pagar el costo. Pero Dios, gracias a Él, voy a decir gracias a Dios, es fiel, no importa qué. Y eso es un tremendo descanso para nosotros, saber que Dios siempre va a ser Dios. Y que lo que Dios dice siempre se cumple. Estamos entonces, vamos a leer el texto, versículo 31, aquel mismo día, ¿qué día? Viernes en la tarde. No sabemos el día de la semana, pero se refiere al día en que está narrándose todo lo anterior. ¿Y qué era lo que se estaba narrando? Estaba Jesús enseñando acerca del reino. Y estaba diciendo que, ojo, no cualquiera entra al reino. Aunque el reino se presenta, recuerda que nos enseñó Cris, como un árbol de mostaza, que siendo la semilla que ellos conocían como la más pequeña, daba una cantidad de ramas frondosas, de tal manera que muchas aves podían posarse en ella. O sea, estaba abierta a todos el reino de Dios. Menos para las aves que no querían ponerse en las ramas. Esa es un poco la idea del que no es tan fácil entrar al reino. Y habla de esta puerta ancha y de la puerta angosta. Y ese mismo día que estaba enseñando estas cosas, llegaron a él unos fariseos, dice ahí el 31, diciéndole, sal, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Y hay varias cosas que nos llaman la atención en el texto, ¿no? ¿Qué es lo primero que les llama la atención del texto? Versículo 31, perdón, 32. 31 no está bien, 31. Ya, ¿y de cuándo sabemos que Herodes quiere matar a Jesús? Desde que nació. Entonces, ¿hay algo raro ahí, no? No. Ya, pero ahora, este Herodes no es el mismo, este es el hijo de Herodes. El que quería matar era Herodes el Grande. ¿Se acuerda que mató a los niños en Belén? Y lo sucede después Herodes Antipas. Y este es un nuevo Herodes, el Herodes chico. Ese es el punto. Es raro que los fariseos, que también querían matar a Jesús, le dijeran que salga porque Herodes quería matarlo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver esta y otras cosas más que están en este texto que llaman mucho la atención. Ya, ¿dónde está Jesús? Camino a Jerusalén. Recuerda que partimos por allá por el capítulo 11, diciendo ya que Jesús dejó de hacer ministerio en el norte, en Galilea, y comienza su viaje a la cruz. Y eso va a durar un buen tiempo, ¿sí? Pero ya no vuelve a Galilea. Y va a pasar por Samaria, y va a estar en Perea, y vamos a mostrar un mapa que dice dónde está Galilea, con una flechita azul, en el norte, ¿sí? Y ahí está el mar de Galilea. Al sur está con la flechita naranja Judea. Ya, el rey que dijimos que estaba ahí se llama Herodes Antipas. ¿Y él de qué zona era rey? Y la respuesta es flecha azul, Galilea, flecha verde, Perea. ¿Ya? No de Judea. Herodes no tenía jurisdicción en Judea, pero sí en Perea. Jesús estaba en Perea. ¿Dónde tenían jurisdicción los sacerdotes, el sumo sacerdote que habían dispuesto en su corazón matar a Jesús? En Jerusalén. ¿Por qué entonces los fariseos querían que se fuera para allá? Para que en vez que lo mate Herodes, lo mataran ellos. Entonces, no es una petición, cuando le dice sal de aquí que Herodes te quiere matar, no es una petición que dice, oye, queremos cuidarte. No, para nada. No obedece a eso, ¿ok? Y ahí tenemos el primer misterio resuelto. Entonces está camino a Jerusalén, y en este camino, por todos estos versículos y capítulos que hemos leído, él ha mostrado el peligro de no creer. ¿Sí? En versículo 5 del capítulo 13, dice, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Él lo ha enseñado muchas veces. ¿Sí? En el versículo 18 y 19 tenemos que él también ha enseñado la salvación por la fe. Versículo 18, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Este es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande. Eso lo aprendimos el domingo pasado. ¿Sí? Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Esa es la idea del reino, que muchos, y no solo judíos, van a entrar al reino. Así como muchas aves se van a posar en sus ramas. Capítulo 7 de Lucas, para no movernos de Lucas 29, dice, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Sí? Los judíos que consideraban que de ellos era el reino, se dieron cuenta que por su pecado no podían entrar al reino.
y se reconocieron fuera del... Mira, un judío reconocerse fuera del reino es difícil, salvo que se haya convertido. Y por eso se bautizaron con Juan. Y en el versículo 30 dice, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y nuevamente tenemos este contraste, ¿sí? Salvación y negación de la salvación. Y todo esto es lo que el Señor de muchas maneras ha venido mostrando hasta acá en sus enseñanzas, también con milagros, ¿ok? Y ha demostrado también en las cosas que ha hecho cumplir las Escrituras, lo que las Escrituras decían de él. Eso lo podemos ver más claramente cuando uno lee el Evangelio de Mateo, ¿sí? Y fue cumplido lo dicho por el profeta, tanto, etcétera. Lo dice muchas veces. Que nació en Belén, ¿sí? Que es de la familia de David, va cumpliendo todas las profecías. Cuando llega a la sinagoga, recuerda ahí en Lucas capítulo 4, y lee el rollo de Isaías, y aquí esta escritura se ha cumplido delante de ustedes, mostrando que Él es el Mesías, etc. Él vino a dar vida, ¿sí? Yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Él vino a dar vida, ¿y cómo le pagaron? Dándole muerte. Es como irónico, ¿no? Dio lo mejor y recibió lo peor. Así tratamos al Señor. Así es el hombre. Ya, versículo 31 entonces dice lo que veíamos recién. Desde que nació, Herodes quiere matarlo. Primero Herodes padre, ahora Herodes hijo, Herodes Antipas. No quería nada con él y Jesús ni siquiera jamás nunca quiso hablar con él tampoco. En Lucas 9, versículos 7 al 9 dice, Herodes el tetrarca. ¿Por qué tetrarca? Porque la zona de Israel se había dividido en 4 zonas, y de ahí el nombre de tetrarca. Oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. ¿Cómo se habrá sentido Herodes Antipas, que mató a Juan, cuando le dicen, oye, parece que Juan resucitó, está ahí? Miedo, ¿no? Y si lo mato o no, me libero del problema. Otros le decían, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle, no para saber quién era, porque ya sabía quién era, para matarlo. ¿Ok? Entonces cuando le dicen, vete de aquí porque Herodes te quiere matar, era porque efectivamente Herodes lo quería matar. Además que la cantidad de gente que empezó a seguir a Jesús iba en aumento, por lo tanto, él siendo el rey, tenía temor de ¿qué? De que hubiese revueltas y lo destituyeran como rey. Mayor razón para matar a Jesús. Todo esto desde ojos humanos. Las autoridades judías que había en ese tiempo también querían matar a Jesús. En Juan capítulo 2 vemos cuando él entra al templo y bota todas las mesas de cambio y todo eso, ¿sí? Diciendo que no podían convertir la casa del Padre en cueva de ladrones. Y todos le dijeron con mucho cariño, gracias por hacernos ver esta verdad, ¿sí o no? No, querían matarlo. Le rompieron todo el negocio. Y son judíos, acuérdense. Galileos. Estoy viendo los judíos del sur, ahora los del norte. ¿Qué decían los galileos de Jesús? Ahí en Lucas 4, cuando Jesús comienza su ministerio y va a la sinagoga, lee el rollo en Isaías y dice, ahora se ha cumplido esta palabra delante de ustedes, comienza entonces a explicar la palabra y habla de gentiles que fueron salvados por Dios. Y dice, y se enfurecieron y lo llevaron a un peñasco para matarlo. ¿Qué decían los galileos de él? Lo querían matar también. Wow. Uno, siendo no creyente, y trayendo la historia de hoy, cuando uno es no creyente, ¿cuánto queremos saber de Jesús?
nada. Es que está muerto para nuestras vidas. Es la misma declaración. Lo que pasa es que no lo podemos matar porque ya fue crucificado. Pero la misma idea, en Juan 5, yo les leo, dice, por esto los judíos, cuando sanó al paralítico de Betesdas, del estanque, ¿se acuerdan? Lo salvó en un día de reposo. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, por todos lados, todos querían matarlo. Vayamos con un dedito en Lucas, Mateo 26. Y aquí vamos a ver, sí, y aquí estamos cerca de la crucifixión, ¿ok? Mateo 26, versículos 3 y 4. Entonces los principales sacerdotes, y aquí vamos a ver otro grupo de judíos, los sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Ya habían tomado esa decisión. ¿Ok? Los líderes del pueblo judío, los sacerdotes que se supone que servían al Señor en el templo, querían matar al Señor. El capítulo 27, en Mateo, versículo 24. Ya está en el juicio, lo llevan donde Pilato y dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, o sea, el pueblo lo presionaba para que lo matara, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Él no dijo, mira, ahí tienes Jesús, no sé qué van a hacer con él. No, él sabía. Y lo entregó para ser muerto. También él deseó su muerte. Y tenía que morir, ¿no? Absolutamente. Se dan cuenta como en una forma muy extraña de repente o contraria a lo que uno piensa, Dios es fiel a cualquier costo. Y Él va a cumplir. Gracias, Señor, porque vas a cumplir. No es la forma que no le gustaría, como trataron así a nuestro Señor. Pero tenía que ser así. ¿Jesús sabía de todas estas cosas? Obviamente que sí. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él es fiel. ¿Y de cuánto sabía de esto Jesús, de que iba a morir? Bueno, vemos que varias veces le dicen los discípulos que me es necesario llegar a Jerusalén y ser puesto a escarnio de los sacerdotes y de los líderes para que lo maten, ¿sí o no? Para ser crucificado. Él lo sabía. Pero mucho antes, en David, en el Salmo 2, no lo busquen, yo se los leo, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Hablando de ese día en la cruz. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y acabamos de leer textos que hablan de eso, ¿no? Que las personas, por ir en contra de Dios, por no arrepentirse de sus pecados, cumplieron exactamente la profecía dada por David en el Salmo 2 acerca del Mesías. Dios es soberano y cumple sus propósitos a cualquier costo. ¿Qué más tenemos? ¿Por qué los fariseos le avisan? Volvamos a Lucas. Pero vayamos al capítulo 19, versículo 47. Y dice ahí acerca de Jesús, y estamos en el día lunes de la semana en que va a ser crucificado, comienza esa semana, y dice, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le dicen que no? Porque para cumplir eso necesitaban que esté en Judea y en lo posible en Jerusalén,
para ser enjuiciado por el sumo sacerdote. ¿Sí? No en Perea. Ahí estaban los dominios de Herodes. Entonces ellos querían que salga de ahí. Por eso les dice ahí volvimos al 13, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. ¿Sí? No es cuidado sobre él, es todo lo contrario, sal para que te matemos en otro lado. Terrible. Pero así somos nosotros a veces, ¿no? Cuando queremos conseguir lo que queremos conseguir. Versículo 32. Y les dijo, id y decid a aquella zorra. Y aquí quedamos como, ¿por qué dijo eso? ¿Sí? En Éxodo 22, uno de los mandatos, estamos hablando después que Dios da a conocer la ley y empieza a nombrar la ley, le dice al pueblo, no injuriarás a un profeta o a un príncipe de tu pueblo. Por eso es el rey, ¿sí? Y es un mandato, no puedes hacerlo. ¿Y acá qué está haciendo? ¿Quién es Jesús? Dios. Es Dios que lo está haciendo. Y tiene todo el derecho de hacerlo. Pero ahora, más interesante todavía es por qué le dijo zorra. ¿Qué es una zorra? Es un animalito pequeño. ¿Cuántos hombres han sido muertos por zorros? Ni uno, porque no puede. Un zorro no puede matar a un hombre. Y tiene un sentido entonces el animalito, ¿no? La zorra es astuta, tiene artimañas, pero no llega más allá de eso. Y representa, en el sentido de quién es Herodes, mucho más quién soy yo, dice Jesús. Cuando dice, dile a esa zorra. ¿Se entiende el punto, no? Entonces está hablando de un animal que no tiene poder está hablando de Herodes, que no tiene poder de detener el plan divino. ¿Puede hacerlo, no? No, porque Dios es fiel a cualquier costo. No puede. Entonces es Dios mismo el que está diciendo, yo soy el que está ejecutando el plan. Ni un rey puede ir contra él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Herodes sí creyó que podía matarlo y estaba convencido que podía hacerlo. Su padre aniquiló a todos los niños de hasta 2 años en Belén pensando hacer eso. ¿Pudo hacerlo? No, no puede. Murieron lamentablemente muchos niños por el odio de un hombre, por la paranoia de un hombre, por el pecado en el fondo. En Juan 19, no lo busquen, vamos a ver un caso similar. ¿Podía Pilato matar a Jesús? Y es el mismo caso de Herodes. Y miren lo que dice acá. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? La misma situación que tuvo con Herodes cuando va al juicio. Jesús no abrió su boca, no dijo absolutamente nada. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Tenía, ¿no? Sí y no. En el mundo sí la tenía, pero no sabía con quién estaba hablando. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y está hablando de Judas. Que Judas pensaba que podía hacer lo mismo. Y él sabía lo que estaba haciendo. Mayor pecado tiene de querer matar a Dios, de querer irse contra de Dios al punto de la muerte. Esa es la idea. ¿Podían hacer algo al respecto de eso? El mismo Señor se los dice. Si tú me tienes en tus manos es porque Dios quiere, no porque tú puedes. ¿Ya? La razón soberana de esto la comienza a decir en la frase siguiente. Quedamos en id y decida aquella zorra. Y aquí viene la razón soberana que explica esto. He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones. ¿Quién más puede hacer eso? Solo el Señor. ¿Hay soberanía ahí o no? Toda. Y después dice, hoy y mañana y el tercer día termino mi obra.
Y si bien en un sentido está diciendo, yo voy a seguir haciendo mi ministerio, que está hablando de su soberanía, también está yendo un pasaje en el Antiguo Testamento, en Éxodo, que dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero. Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. ¿De qué está hablando ese texto? De cuando Dios va a impartir sus leyes en Moisés, de una dispensación especial. Comienza la era de la ley, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Y este hecho donde se consuma algo muy fuerte, comienza diciéndole el Señor que se laven, que se preparen un día, al segundo día, y el tercer día se consuma. ¿Ok? Y esa idea es la que dice Jesús acá. Y al tercer día termino mi obra. Ahora, los días no son necesariamente literales, porque va a pasar mucho tiempo todavía. Pero lo que le está diciendo es, yo sé cuántos son los tiempos, y yo voy a hacer mi obra. Por lo tanto, los fariseos acá, ¿entendieron lo que dijo Jesús? Sí. Nosotros no, nosotros nos cuesta. Tenemos que ir a Éxodo y entender esas verdades, que se las dije muy resumidas, pero ellos la entendían súper bien. Entonces, cuando les dice, id y decid a aquella zorra, he aquí yo echo fuera demonios y hago curaciones, muestra su poder, hoy y mañana y el tercer día termino mi obra, muestra que su autoridad y su soberanía, que Él va a cumplir el plan, no importa lo que cueste. Y les quedó clarito. Ahora, si decidieron aceptarlo o no, ya es otra cosa, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo lo podemos traer a hoy día? ¿Qué sabemos nosotros acerca de Dios? Que Dios es justo y no quiere pecados, ¿sí o no? ¿Y qué hacemos nosotros sabiendo eso? Nunca pecamos, ¿no? ¿No? Y es un poco la misma idea, pecamos igual. Es como que apagamos el switch de Dios, como que pudiéramos hacerlo, y pecamos. Y no, pues no podemos. En ese sentido no somos tan distintos de los fariseos. ¿Dónde estoy? Ya. Entonces, este dicho que él dice, hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra, está hablando de que ahora viene la consumación del plan. Y ellos todavía no lo saben, ellos lo quieren, que muera, pero nosotros sí sabemos lo que va a pasar en la cruz. ¿Ya? Y él mismo dice, consumado es. Versículo 33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana, y sigue un poco con esta línea de los días, siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y básicamente al hacer esta sucesión de días, está mostrando la confianza en el plan y propósito de Dios, con esa frase. Nosotros no lo vemos, pero en el contexto judío, esto es un hebraísmo que viene del Antiguo Testamento, ellos sí saben lo que le está diciendo. Yo voy a cumplir mi plan. ¿Cuánto poder hay ahí? ¿Cuánta fidelidad hay ahí? Solo Dios puede hacer eso. Cumplir sus propios propósitos y en este caso el plan de salvación. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es ese plan? Salir de Perea, desarrollar el ministerio en el tiempo que le queda, y va a pasar a otros varios lugares, y después terminar yendo a Jerusalén. Un día en que comienza la entrada triunfal, ¿recuerdan? ¿No? Un día domingo, donde están los ramos y todo eso. Eso es lo que viene entonces. De eso él está hablando. Y, como estamos de tiempo, me voy a saltar una parábola, pero allá en Lucas 20 habla la parábola del hombre que plantó una viña y puso unos labradores, ¿sí? Y dice que el hombre para la cosecha envió a sus siervos. ¿Y qué hicieron los labradores con los siervos? Los sacaron a patadas. No dice patadas, pero ¿sí? Y envió otros siervos. ¿Y qué hicieron? Los sacaron. Y finalmente dijo, ya, voy a enviar a mi hijo. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. ¿Y de qué está hablando? De la Biblia. Que les dice a su pueblo, a su viña,
lo que están haciendo mal por medio de profetas. ¿Sí? ¿Y qué hicieron con los profetas? Los echaron y los mataron. Dice el 33, sin embargo es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y nos suena muy rara la frase. Y lo que está diciendo, yo voy a hacer el ministerio igual, pero yo sé lo que van a hacer ustedes, porque han rechazado el plan de Dios. La viña, ustedes son esos labradores que mataron a los siervos y van a matar al hijo. De ahí está la profecía. ¿Y cuántos siervos mataron? Varios. Leemos, por ejemplo, en Jeremías 26, dice, hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, contra esta ciudad, ¿de qué está hablando? Jerusalén, ¿ya? Conforme a todas las palabras de Jeremías, y oyeron sus palabras al rey Joacim, y todos sus grandes, y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle. Entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto. El rey Joacim envió hombres a Egipto, dice, ¿y lo mataron en Egipto? No, a Elnatán, hijo de Acbor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Lo mató en Jerusalén. Mira el trabajo que se dio, ir a buscarlo a Egipto para matarlo en Jerusalén. Es increíble la palabra del Señor, cómo se cumple hasta la coma. En 2 Crónicas dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová, en el templo. ¡Wow! Y viene entonces el 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Podían negar eso ellos, no? Algunos quizás podrían haber negado, negando la escritura, pero ellos sabían. Y apedreas a los que te son enviados. Y tenemos la historia, misma historia bíblica que lo avala. Pero quiero ir a esta expresión que dice después. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuánta misericordia de Dios ha habido desde el principio y siempre la rechazaron? Y ese, en chileno, digamos, y ese palo yo creo que es más fuerte que todos los otros. ¿Cuántas veces el Señor te extendió la mano y tú se la mordiste? Aún sabiendo las Escrituras, aún sabiendo que Dios es fiel y que cumple su plan, tú decidiste no hacerlo, rechazar a ese Dios. Y es duro. Rechazar la misericordia de Dios. ¿Quién quiere misericordia de Dios para su vida? Yo hago esa pregunta y todo el mundo, hasta los no creyentes, me van a decir, a mí me gustaría tener misericordia de Dios en mi vida. Pero en la práctica no la quieren, la desechan. Y cuando nosotros pecamos hacemos exactamente lo mismo. Basureamos la misericordia pensando, no, Dios me va a perdonar los pecados igual. No. Dios cumple todo lo que Él dice, porque Él es fiel y lo cumple a cualquier costo. Y a veces a costo nuestro. En 2 Crónicas, en el 36 dice, y Jehová Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. La misma idea, ¿sí? Constantemente a ellos. ¡Wow! No dejó de enviarla. Porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Y esto es bajo el reinado de Sedequías. ¿Y no es lo mismo que hicieron con el Señor Jesucristo? ¿O no?
hicieron escarnio de él y se burlaron de él. O, bueno, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, dice Dios, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Eso lo dice en Isaías. No quisieron refugiarse en el Señor. He aquí, hay algo mejor que el Señor para refugiarse, ¿no? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Ellos también lo sabían. Y ellos lo desecharon. Y tenemos que preguntarnos nosotros a veces qué tan parecidos estamos en eso. ¿Tenemos la misericordia de Dios a nuestra disposición? ¿Vamos a desecharla? Ahora que escuchamos el mensaje y tenemos el corazón compungido, decimos, no, no lo voy a hacer. Pero el día miércoles a las 4 de la tarde, que quizás en que esté, no lo sé. Que estas palabras del Señor cambien nuestro corazón para no caer en eso, en lo que cayeron ellos. Porque son hombres pecadores igual que nosotros, por mucho que nosotros seamos salvos. ¿Dónde quedé? Versículo 35. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. He aquí, una expresión griega, es, mira, esto les debe causar impacto. Eso significa el he aquí, ya es como llamar la atención. Vuestra casa os es dejada desierta. No sé si recuerdan el texto allá en Ezequiel cuando la gloria de Dios se va del templo. Icabod, ¿te suena ese nombre, no? Eso está en Samuel. Icabod, la gloria de Dios se apartó. Y eso es terrible. Y eso es lo que va a pasar acá. ¿Dónde estaba la gloria de Dios en ese tiempo? ¿Estaba en el templo? No, estaba en el Hijo. Él era el templo. ¿Sí? Él era el lugar santísimo. Él representaba todo eso. Pero ellos valoraban el templo. Y les dice, el templo ahora va a servir para nada, básicamente. Es más, la ciudad también va a quedar desierta. Y os digo que no me veréis, y esto va a pasar un tiempo, ¿sí?, hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esa expresión es, bendita la segunda venida de Dios. De eso está hablando, ¿ya? Está anunciando aquí su segunda venida. Ahí van a entender lo que ustedes hicieron ahora. Sea porque algunos en la tribulación, por ejemplo, pueden ser salvos, o los otros van a ser enjuiciados y también van a entender. Los que no creen. Y hay un peligro entonces en desechar la gloria de Dios, que la gloria de Dios se aparta de quien la desecha. Y les comenté algunos casos. Ahora, ¿qué pasa con nosotros que somos salvos? Vayan a Salmo 33. Versículos 4 y 5, y dice, porque recta es la palabra de Jehová. O, como es el título de nuestro tema hoy día, Dios es fiel a cualquier costo. Su palabra es recta, no cambia, no falla. Y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿No estamos en el mismo tema? ¿Les suena algún texto parecido a este? Por ejemplo, allá en la segunda carta a Timoteo. Y aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Es exactamente el mismo texto. Él ama justicia y juicio. ¿Qué es la justicia? Es la rectitud, no los pecados. Y juicio, o sea, Él quiere juzgar los pecados. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Ahora, cuando uno lo lee a la rápida, sin el contexto que tenemos, por ejemplo, acá en Lucas, es como, qué rico que el Señor es así porque me va a favorecer a mí en todo. Pero no pensamos en nuestros pecados. Pero si metemos nuestros pecados en esos versículos, vamos a decir que el Señor también es recto para castigarlos. Dios es fiel para bendecirte y Dios es fiel para castigarte. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, o te va a bendecir o te va a castigar, porque Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Nunca habían leído ese versículo así, o no?
lo más fuerte en ese versículo es que como Él permanece fiel, nuestra salvación es fiel. Gracias, Señor, por eso. Pero gracias también por la corrección. Dios es fiel siempre. Y dice que por causa de los pecados, en el caso de ellos, vuestra casa es dejada desierta. Y podríamos traducirlo el tiempo de hoy como vamos a perder comunión con Dios. No vamos a tener conexión con la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se aparta del pecado. ¿Sí? ¿Y cómo podemos restituir eso? Arrepentiéndonos de nuestros pecados, yendo a Dios en oración, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿sí o no? Ese versículo ya se lo saben de memoria. Es el que con el que yo trabajo todos los días, porque yo soy pecador. Eso decimos toda la iglesia, ¿amén? Pero en el caso de ellos ya había un juicio determinado. ¿Qué pasó? Y hay varias instancias para mostrar esto, que la casa es dejada desierta. Cuando Él muere en la cruz, el velo se rasgó de arriba a abajo. Y eso muestra dos cosas. Uno, que ahora tenemos que entrar al Señor directa, el que cree. Pero la segunda es que el lugar santísimo ya no está ahí. Es Cristo. Quedó desierta. Ya no sirve. Y es muy fuerte. La segunda vez que podemos hablar de esto es que en el año 70, desde el año 66 después de Cristo hasta el año 70, vinieron los romanos, hicieron asedio a la ciudad para destruirla completamente el año 70, partiendo por el templo. O sea, no solo quedó desierta, sino que no quedó casa, ni ciudad. Y luego, una tercera opción es en el año 630 después de Cristo, hay un emperador que se llama Heraclio, que desterró a todos los judíos de Jerusalén. O sea, ¿quieres ver una casa desierta? Bueno, en Jerusalén no hay ni un judío. No hay templo, no hay ciudad, no hay nada. Y se cumple lo dicho por el Señor. Y hoy día los judíos andan errantes viviendo en muchos países, y si bien en el año 48 se establece la República de Israel, es una república que vive permanentemente amenazada, que Dios en su gracia la protege, pero y la gloria de Dios no está ahí. Sigue estando desierta. Pero hay un futuro para Israel, y lo podemos ver allá en Romanos 8. Versículos 25 al 29. Dice: Romanos 11. No sé por qué no es de 8 acá. 11:25. Porque no quiero, hermanos, ¿a quién le está hablando Pablo cuando dice hermanos? A la iglesia, ¿sí? Creyentes, la mayor parte gentiles, ya, ese contexto. Que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, ojo, ustedes no son mejor que otros, en el sentido de la salvación. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, por decirlo así, teológicamente hoy día Israel está en un paréntesis, ¿sí? Sin la gloria de Dios. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿De qué está hablando ahí? De la iglesia. ¿Y de qué día? Del arrebatamiento, de ese día, de cuando la iglesia ya no esté en esta tierra. ¿Sí? Hasta ese día. ¿Por qué? ¿Qué viene después de ese día? La tribulación. Y luego el reino milenial. Y mira lo que dice en el 26. Y luego todo Israel, todos los creyentes de Israel, es la idea, será salvo. Siempre Dios va a tener un remanente. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Sí? Ya no va a haber pecado. Y este será mi pacto con ellos. Y sabemos del nuevo pacto, ¿ok? Cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, hoy, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Dios es fiel, ¿o no? Y mira la palabra que usa en el versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
¡Wow! Esa es mi esperanza. Ahora yo quiero que esa esperanza quiera funcionar hoy día en mí. No cuando yo me muera y en otros. No, en mí. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y está hablando entonces de la segunda venida del reino. ¿Hay un plan para Israel? Sí, lo hay. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a cualquier costo, incluso a pesar de Israel. Es tremendo. Y si tenemos un Dios así de fiel, ¿cuánto vamos a confiar en Él? Porque si yo hago la pregunta, ¿cuánto estamos confiando en Él? Vamos a entrar en problemas. Pero hago la pregunta a futuro, de aquí a mañana. ¿Cuánto vamos a confiar en Él? Los fariseos no querían que Herodes matara a Jesús, pero Jesús lo mataron igual. ¿Quién lo mató? ¿Herodes? Pilatos, los romanos, los judíos. ¿Quién lo mató? Dios. Dios lo mató. Porque la ira de Dios por nuestros pecados cayó sobre Él. Toda la ira por todos los pecados. Esa es la muerte. ¿Y por qué lo mató? Porque Dios es fiel a sus planes por amor a nosotros y por amor a sí mismo. Es tremendo. Ya, vamos a orar. Antes de orar, ¿cómo les fue a los chiquillos, los niños? Escuché un bien y puras manos así. ¿Y a Julián cómo le fue? Bien, todos bien. ¿Y a los que estamos acá cómo nos fue? Obligado a decirme bien, eso, así me gusta. Ahora sí, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias por tu amor, gracias sobre todo por esa gran fidelidad que tú muestras desde el principio por medio de las Escrituras, por medio de tantos siervos que enviaste a hablar acerca de ti, acerca de tus planes, y aunque algunos los desecharon, esos planes quedaron escritos. Gracias por este texto tan valioso que tenemos en nuestras manos, que a veces no entendemos y queremos que nos ayudes cada vez que vayamos al texto a entender esas verdades para que nuestro corazón sea tocado, sea cambiado y pueda aplicarse a tus caminos. Ayúdanos también a ser diligentes para ir a tu palabra todos los días. No dejar de escucharte ningún día. Ayúdanos a tener ese amor por tu palabra fiel, así como fiel eres tú por tu palabra. Rogamos estas cosas por nosotros en cuanto a nuestras vidas y pedimos también por lo que viene, tiempo de compañerismo y luego la reunión de adoración, para que nos bendigas en todo, en el nombre de Jesús. Amén.